La semana pasada nos adentrábamos en Primera de Reyes capítulo 17 y veíamos tres microrelatos, la aparición de Elías, cómo era llevado hasta Querit al pronosticar una sequía por su palabra, y después ella era llevado hasta Sarepta, territorio fenicio de la reina Jezabel, del dios Baal, al que el pueblo de Israel estaba adorando. Y finalmente veíamos como en el tercer microrelato fallecía el hijo de la viuda donde él estaba alojado y después resucitaba ante el clamor de Elías. Y nos quedábamos en mitad de la sequía y hoy nos adentramos en este capítulo 18 de Primera de Reyes. Pero antes me gustaría hablaros brevemente de la herencia espiritual de Acab, algo de lo que no os mencioné la semana pasada. Y es que, aunque está claro que Acab no hizo bien las cosas, él recibió una herencia espiritual que es de considerar. Me quiero remontar hasta un siglo antes, hasta el último rey antes de la división del reino, es decir, Salomón. Salomón tuvo dos conductas inapropiadas que además estaban estrechamente relacionadas entre sí. Una la observó en su padre ya, la otra no. Es importante decir que Salomón, como sabéis, tuvo muchísimas mujeres y concubinas. Eso le fue llevando a conocer los dioses de mujeres de otros territorios, Edom, Amón, Fenicia, etc. Y poco a poco su corazón se fue desviando de la fidelidad que él tenía a Yahvé. Aunque él fue el que construyó el templo, se nos dice en 1 Reyes 11, versículo 4, que cuando Salomón era ya anciano, sucedió que las mujeres, sus mujeres, hicieron desviar su corazón hacia otros dioses, y ya no estuvo su corazón sumiso a la voluntad de Yahvé, su Dios, como el corazón de David, su padre. Él había visto a su padre también casarse con varias mujeres, incluso, como conocéis, alguna historia de adulterio. Pero jamás el corazón de David se distanció de Yahvé. En el caso de Salomón, su hijo, no solo llevó el tema de las mujeres hasta el extremo, sino que permitió que su corazón se fuera desviando. Él no tuvo a bien ni la ética sexual apropiada, ni siguió las leyes de la Torá, donde dice claramente que un hombre y una mujer se deben unir, y no un hombre con muchas mujeres. Él no tuvo a bien el valor del matrimonio tal como Dios lo había establecido, el valor de la unidad. Y es muy interesante que justamente después de él lo que se rompió fue la unidad del pueblo. Y su hijo Roboam no fue sabio, y el pueblo se partió en el reino del sur y el reino del norte. El primer rey del norte es Jeroboam I. Os voy a mencionar cuatro reyes. Jeroboam I vio en sus primeros años de reinado, en los que ya estaban divididos del reino del sur, como su pueblo tenía que bajar hasta Jerusalén para adorar, porque Salomón había construido el templo allí. Y él no quería que su pueblo fuera hasta Jerusalén por razones políticas, porque no quería que los reinos se volvieran a unir, porque sabía que Roboam era el legítimo sucesor de Salomón y no quería perder su lugar, su status quo, su reinado. Así que decidió levantar dos lugares de culto para Yahvé. Uno en Dan, al norte de su territorio, y otro en Betel, cerca de Jerusalén, al sur, de tal manera que los habitantes del norte ya no tenían necesidad de ir al templo de Jerusalén a relacionarse con Dios, sino que podían ir a Dan o a Betel. Hizo dos becerros de oro, en una historia que nos recuerda mucho a Éxodo 32, cuando Moisés está en el monte, y puso uno en cada uno de esos dos lugares, con lo cual hizo imágenes de Dios, cosa que también estaba prohibida por la ley. Presenció, como por la palabra de un profeta, el altar de Betel se partía por la mitad en un claro símbolo de que lo que él estaba haciendo estaba mal. Pero nos dice Primera de Reyes capítulo 13, desde el versículo 33 hasta el 34, dice: Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a designar sacerdotes para los lugares altos de entre el populacho. Consagraba la mano a quien lo deseaba y llegaba a ser sacerdote de los lugares altos. Y este vino a ser el pecado de la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y destruida sobre la faz de la tierra. Veis que Salomón fue deslizándose, luego Jeroboam todavía se deslizó más y se alejó del templo y levantó lugares de adoración a Dios con becerros de oro. Después llegó Baasa. No os estoy mencionando todos los reyes que hubo, pero sí los que fueron más importantes, los que reinaron unos cuantos años. Baasa
reinó en el norte tras asesinar al hijo de Jeroboam y usurpar el trono. Como veis, la calidad moral de cada rey va yendo a menos. Ahora tenemos ya un rey que es un asesino, que ha usurpado el trono, que no le pertenece por linaje. El texto nos dice, en 1 Reyes 15:34, y también os leeré el 16:13, dice: Él, Baasa, hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, y anduvo en el camino de Jeroboam y en el pecado que hizo pecar a Israel. Y todos los pecados de Baasa y los pecados de su hijo Ela, quienes pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a Yahvé, Dios de Israel, con sus ídolos vanos. Es que la calidad moral y espiritual de cada rey es casi peor que la anterior. Llegamos a Omri, el padre de Acab. Omri fue general de un ejército, del ejército de Israel. Y él, de nuevo, también llegó al trono por la vía militar. Como os dije antes, Baasa había asesinado al hijo de Jeroboam, y Zimri asesinó a Baasa, y llegó Omri y asesinó a Zimri. Y dice el texto que él hizo lo malo, Omri, ante los ojos de Yahvé, y actuó peor que todos los que fueron antes de él. Lo que os digo, cada vez peor moral y espiritualmente. Y él fue el padre de Acab. Llegamos a Acab. Como sabéis, Acab llegó a casarse con Jezabel por motivos políticos y militares, estableciendo pacto con fenicios en lugar de reconciliarse y volverse a sus hermanos del sur. La degradación de Israel fue tal a lo largo de este siglo que os acabo de mencionar en apenas 2 minutos, desde Salomón hasta Acab. Fue tal la degradación de Israel que sus gentes no habían tenido ni un solo buen ejemplo como rey durante casi 100 años. Con esto no estoy queriendo justificar o excusar el Estado de Israel o de sus reyes, sino de explicar la situación y también apelar a nuestra responsabilidad en cuanto a nuestra herencia espiritual. Es muy importante que entendamos cómo nuestra vida debe tener un componente de radicalidad, porque aquello que estamos sembrando lo vamos a segar luego en nuestros hijos y en los siguientes que vienen detrás de nosotros. Si nosotros legamos una vida ambigua, de falta de moral y sin búsqueda del Señor, será normal que los que nos sigan vayan por esos caminos. Y esa es la situación un poquito que se encontró Acab desde su infancia. Pero vamos ahora a leer la primera mitad del capítulo para empezar a ahondar en lo que sucede en este capítulo 18. Pasados muchos días, al tercer año, la palabra de Yahvé llegó a Elías, diciendo: Ve, preséntate a Acab, y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Y fue Elías a presentarse ante Acab, y la hambruna era aguda en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, que estaba a cargo de la casa, y temía en gran manera a Yahvé. Porque cuando Jezabel exterminaba a los profetas de Yahvé, Abdías tomó a 100 profetas y los ocultó de 50 en 50 en la cueva, y los sustentó con pan y agua. Y Acab dijo a Abdías: Ve por la tierra, a todos los manantiales de agua, y a todos los arroyos. Quizás hallemos pasto y salvemos a los caballos y a las mulas, y no perdamos todas las bestias. Así, dividieron entre ellos el territorio por el que pasaban. Acab iba solo por un camino, y Abdías iba por otro camino. Y cuando Abdías iba por el camino, he aquí Elías venía a su encuentro, y como lo reconoció, cayó sobre su rostro y le preguntó: ¿Eres tú, mi señor Elías? Y le respondió: Soy yo. Ve y di a tu señor: Elías está aquí. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Yahvé, tu Dios, que no hay nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Cuando ellos decían: no está aquí, hacía jurar al reino y a la nación que no te habían hallado. Y ahora me dices: ve y di a tu señor Elías, ¿está aquí? Lo que sucederá es que después que yo me haya alejado de ti, el espíritu de Yahvé te llevará donde yo no sepa. De modo que cuando yo vaya a decirle a Acab, él no te podrá hallar y me matará. Aunque yo, tu siervo, temo a Yahvé desde mi juventud. ¿No le fue dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Yahvé,
cómo escondí en la cueva a 100 de ellos de 50 en 50 y los sustenté con pan y agua? ¿Y me dices que diga a mi amo, Elías está aquí para que me mate? Pero Elías respondió, vive Yahvé, Sebaot, en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré ante él. Entonces Abdías fue al encuentro de Acab y le informó, y Acab fue al encuentro de Elías. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y él respondió, no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, que abandonaron los mandamientos de Yahvé para seguir a los Baales. Ahora pues, envía y convócame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de las Aseras, los cuales comen a la mesa de Jezabel. Y convocó Acab a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Tras 3 años desterrado en Kerit, Sarepta, la palabra de Dios vuelve a resonar en la vida de Elías. Y, como siempre, con un reto mayor que el anterior. Le dice, ve y preséntate a Acab, aquel que le está persiguiendo, la reina Jezabel está matando a los profetas de Dios. Dice, ve, preséntate a Acab y enviaré lluvia. Y de nuevo observamos, versículo 2, y fue Elías a presentarse ante Acab, sin excusas, sin reparos, sin quejas, ninguna puntualización, simplemente una obediencia radical. Empieza este versículo 18 y se adentra en un microrrelato que está dentro del capítulo 18, que va desde el versículo 3 hasta el versículo 16, donde el principal protagonista o la persona que aparece de forma novedosa es Abdías, el mayordomo de Acab. Resulta que se nos informa de que este hombre es un fiel seguidor de Yahvé. Nunca se le había mencionado hasta este momento, pero es muy interesante ver cómo en los tiempos de persecución Dios se asegura que incluso personas como Acab tengan algún tipo de testimonio cerca. Y tenemos a Abdías, un hombre que sigue los caminos del Señor, ahí como principal mayordomo de la casa de Acab. La situación que nos presenta los primeros versículos del capítulo 18 es extrema. Israel está en extrema crisis y hay dos frases muy llamativas. En el versículo 2 se nos dice que la hambruna era aguda. Recordáis que ya los ríos se han secado, ya prácticamente no hay animales o cada vez hay menos animales porque no hay forma de sustentarles, no hay carne, no hay cosechas, la gente está pasando hambre. Y cuando ves el versículo 5 te das cuenta de cuál es la preocupación que tiene Acab. Acab le dice a Abdías, a su mayordomo, ve por la tierra y por todos los manantiales de agua y por los arroyos, a ver si hallamos algo de pasto y salvamos a los caballos y a las mulas. El rey está preocupado por sus caballerizas. Vive en su palacio, en su burbuja, en su mundo en el que no falta de nada, y es o completamente ajeno a la necesidad del pueblo, o directamente le da igual. Y quiere enviar a Abdías, ahí se encuentra agua, no porque le preocupen las personas, que estarán incluso falleciendo por la hambruna o adquiriendo enfermedades por la falta de alimentos, sino que está preocupado por sus propios caballos, con los que probablemente se divertía y cazaba y demás. Ahora bien, hay un elemento que nos llama la atención en este microrrelato. Cuando Acab y Abdías salen por el territorio a buscar agua, Abdías se encuentra a Elías. Y eso debería ser, o me imagino yo que debería ser de gran alegría para él, ver que el profeta Yahvé aparece después de 3 años desaparecido. Sin embargo, lo que encontramos en el texto es temor en Abdías. Parece que Abdías, un hombre valiente del que se nos cuenta que mientras Jezabel está matando profetas, él los esconde en cuevas y les da comida y bebida para que sobrevivan jugándose la vida, es decir, es un Schindler del siglo IX a.C., que está salvando a las personas que están oprimidas y perseguidas. Este hombre profundamente valiente y atrevido, cuando ve a Elías, lo que percibimos en él es temor. Claramente teme que la actitud confrontativa de Elías empeore las cosas, que empeore la situación, la suya propia y quizá incluso la de Israel. Pero, ¿pueden empeorar las cosas? ¿No es el desastre de Israel económico, sanitario, la hambruna, la situación espiritual, no es la peor posible? ¿Acaso pueden empeorar las cosas?
Y este microrrelato nos presenta una dualidad entre dos formas de servir a Dios y dos formas de ser radicales para Yahvé. Y me parece muy interesante mencionarlas. Por un lado tenemos este estilo de confrontación de Elías. Pensad que estamos en tiempos de persecución. Y en tiempos de persecución de la fe en Yahvé, Elías se erige con un rol público de denuncia del mal, de denuncia de la corte, como representante de la fe perseguida. Y eso, evidentemente, le lleva a él a ser perseguido. Un estilo confrontativo radical. Por otro lado, tenemos a Abdías, que es el mayordomo del principal perseguidor. Y esto lo vamos a llamar la clandestinidad. En mitad de una persecución, Abdías, con un perfil mucho más discreto, sin hacer ruido, pero sin negar su fe, siendo valiente, manteniéndose radical a sus principios y actuando con valentía ante el mal, en las formas que están a su mano, salvando la vida de más de 100 profetas, nos enseña otra forma, otro posible camino de ser radical. Y uno y otro camino, el camino confrontativo y el camino clandestino, se han abierto paso a lo largo de los siglos en la historia de la Iglesia. Muchas veces la Iglesia perseguida ha crecido de forma exponencial en la clandestinidad. Muchas otras veces han sido necesarias voces que se levantaran de forma confrontativa a riesgo de ser perseguidos o asesinados, como Elías, y que clamaran y denunciaran el mal que estaba sucediendo. ¿Cómo podemos saber cómo ser radicales nosotros para Dios? ¿Debemos ser confrontativos o debemos movernos en la clandestinidad? Creo que la única respuesta posible radica en cómo empieza el capítulo, en la palabra de Dios vino a Elías. Es decir, solo podemos ser confrontativos o vivir en la clandestinidad porque es lo que la palabra de Dios nos indica que hagamos. Si nosotros confrontamos y Dios no nos ha dicho que confrontemos, corremos el riesgo de cometer un acto irresponsable, quizá carnal, temerario, por el que muchas personas podrían llegar a sufrir. Ahora, no confrontar, si Dios nos está llamando a confrontar, puede tener también consecuencias terribles y conducir hacia una absoluta ruina espiritual, ya sea personal, ya sea familiar, ya sea de una iglesia o ya sea incluso nacional, como es el caso que estamos viendo con Elías. Pero lo mismo podemos decir de la clandestinidad. Si Dios nos llama a ella, adelante. Pero si Dios nos llama a confrontar, entonces tenemos que levantarnos y confrontar. El único remedio que tenemos para navegar en mitad de la tempestad es la voz de Dios. ¿Echamos los botes al agua y abandonamos el barco o los soltamos y dejamos que se pierdan para hacer avanzar la nave? No hay una doctrina que nos enseñe cuando ser radical es confrontativa o clandestinamente. Tenemos que escuchar la voz del Señor. Pero sigamos con el texto. Después de este microrrelato y esta presentación de Abdías y de la situación que se da, Acab sale al encuentro de Elías. Es interesante que primero se habían encontrado en la corte, ahora es Acab el que sale a buscarle. Y Acab le verá y enseguida le hará una pregunta muy directa en el versículo 17. ¿Eres tú el que perturbas a Israel? Está claro que Acab le está culpando, responsabilizando por la hambruna de Israel. ¿Cómo es esto posible? Fijaos. Acab es fiel seguidor de Baal. El texto en el capítulo 16 nos lo deja claro. Versículo 32, erigió un altar a Baal en el templo de Baal que había edificado en Samaria. Acab hizo también un árbol ritual de Asera, provocando ira a Yahvé, Dios de Israel. Acab está del lado de Baal. Claramente, se ha inclinado por la posición de su mujer fenicia. Bueno, él culpa a Elías, interpretando la realidad desde la realidad de Baal. Claro, Elías está provocando a Baal. Por lo tanto, Baal se ha enfadado. La ira de Baal ha cortado con la lluvia y por eso hay hambruna. Y por eso Acab culpa a Elías de la situación. Elías le replica diciendo que el único responsable es él y su dinastía, que se han apartado del pacto de Yahvé. Así que tenemos una confrontación incluso de cosmovisiones. La interpretación de la realidad de cada uno depende de su propia cosmovisión, de sus prejuicios, de las expectativas que tienen, de sus creencias previas. Sin embargo, es importante decir que aunque todas las cosmovisiones son respetables, diríamos, o tolerables en nuestra sociedad, no todas son verdaderas y, por lo tanto, no todas son válidas para la vida. Puedes seguir la cosmovisión que tú quieras y puedes interpretar la realidad como tú quieras, pero solo hay una cosmovisión que es verdadera. Y esto es una de las cosas que está planteando este texto. Vamos a leer ahora lo que queda del capítulo para ver lo que sucedió a continuación en el Monte Carmelo, cuando Elías le pide a Acab
que haga una asamblea de todo Israel en el Monte Carmelo. Veamos lo que sucedió. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vais a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, debéis seguirlo, pero si es Baal, seguidle a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: Yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Traednos los 2 bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocaréis vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: Ya que vosotros sois tantos, escoged uno de los bueyes y preparadlo primero. Invocad luego el nombre de vuestro Dios, pero no prendáis fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Gritad más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y, como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Elías se dirige en el Monte Carmelo a todo el pueblo, lo hará hasta 4 veces en los siguientes versículos. Sin paños calientes, de la forma más directa posible, con su estilo confrontativo, les hace una pregunta. Les dice: ¿hasta cuándo andaréis cojeando en 2 muletas? En otras versiones encontraréis la traducción en español de ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? O ¿hasta cuándo oscilaréis entre 2 opiniones? Frases, traducciones que recogen la idea, pero literalmente es ¿hasta cuándo andaréis cojeando en 2 muletas? La visión de Elías es muy clara. Israel está cojo, enfermo, es inválido, es incapaz de caminar y se está apoyando en las muletas equivocadas, lo cual no le va a ayudar para caminar correctamente. La palabra esta cojear que aparece en el texto solo aparece 4 veces en el Antiguo Testamento. 2 de ellas mencionando cojeras físicas, hablando de Mefiboset cuando se quedó inválido o de otros cojos que aparecen en el Antiguo Testamento. Y las otras 2 apariciones están en este capítulo. Una es esta frase: ¿hasta cuándo andaréis cojeando en 2 muletas? Y la otra aparecerá cuando aparezcan los falsos profetas, los profetas de Baal. Enseguida hablaremos de ella. Elías le va a decir al pueblo: si Yahvé es Elohim, es decir, si Yahvé es el Dios verdadero, el único, seguidle. Ahora, si lo es Baal, seguidle a él, pero dejar de andar apoyándose en 2 muletas. Tenéis que elegir una, tenéis que definiros. Es importante notar que Elías está dirigiendo estas palabras a Israel, no lo está haciendo a los fenicios, ni a los cananeos, ni a los paganos de ninguna otra nación, sino a Israel, al pueblo del pacto. Y es que para la mayoría de este pueblo, el tema aquí no es la incredulidad, no se trataba de un problema de incredulidad, no es que no creyeran en Yahvé, sino que también creían en Baal y en Asera, y Yahvé era uno más de los dioses que aparecían entre sus posibilidades. En algunos casos de este pueblo, estamos hablando de sincretismo religioso, coger lo que más me gusta de Yahvé, lo que me parece bien de Baal, lo que me parece bien de Asera, y conformarme mi Dios como a mí me apetece, o tirar de uno o tirar de otro. En otros casos estamos hablando de politeísmo, que era lo más habitual en las naciones alrededor. Pues Yahvé era el Dios liberador de Egipto, el Dios guerrero que les había llevado en la batalla con Josué, pero Baal era el Dios de las cosechas y de la fecundidad. Y según lo que querías pedirle o rogar, pues ibas a uno o ibas a otro. Elías demanda a este pueblo que calla cuando les hace esta pregunta, les demanda que se definan. Tienen que dejar de apoyarse en 2 muletas, tienen que elegir quién es su Dios. Tienen
que hacerlo, y para ello les va a hacer una propuesta. Dios le está haciendo todo el tiempo a Elías propuestas locas, inverosímiles, y él le va a hacer ahora una propuesta al pueblo y a los falsos profetas totalmente loca también e inverosímil. Les va a proponer, como sabéis, pues 2 sacrificios, uno para Baal y uno para Yahvé. El pueblo tiene que elegir. Y es interesante que muchas veces hasta que no sueltas las muletas, no compruebas que puedes andar. Te sigues apoyando en Baal y crees que está ayudándote a caminar. Y hasta que no sueltes esa muleta, no vas a aprender que puedes caminar con Yahvé y descubrir que esa es la verdadera forma de caminar. Bueno, la idea de Elías ya está expuesta. Y en el monte están los 450 profetas de Baal por un lado y él por otro con sus respectivos sacrificios. Y el texto se enfoca primero en los falsos profetas. Vamos con ellos. Ellos empiezan con su acto religioso. Se nos dice desde la mañana hasta el mediodía. Tienes que imaginarte un montón de horas, varias horas ahí, desde la mañana hasta el mediodía, reclamando respuesta a Baal, brincando alrededor del altar que han construido. Y este brincando es la segunda aparición de esa palabra que te decía. Este brincar, que se traduce aquí como brincar, es como cojear. Los falsos profetas están alrededor de su altar como si cojearan. Alrededor del altar que han levantado para Baal, cojeando, brincando, en un acto religioso, en una liturgia vacía. Y la llevan hasta el límite. Después del mediodía dice que entran en trance y que con lancetas y con cuchillos se hacían cortes, se sajaban y sangraban para Baal. Muchas horas de espectáculo religioso sin valor, hueco, pero eso sí, muy efectista y que tenía que impresionar mucho a las retinas y a las almas de los israelitas que lo estaban viendo. Debemos aprender nosotros, junto con estos israelitas, a discernir lo que es espiritual de lo que no es, librarnos de prejuicios, de expectativas religiosas, de falsas apariencias, de fuegos artificiales que pueden ser del espíritu, pero también puede ser del demonio, que le encanta imitar a Dios, le encanta vestirse de luz, le encanta el ruido, el espectáculo, lo que impresiona, lo que sobrecoge. Pero lo cierto es que el resumen perfecto del tramo en el que se nos habla de los falsos profetas es el versículo 29 y el versículo 26, donde se nos dice que no hubo voz, ni respuesta, ni nadie que escuchara. Si quieres puedes bailar alrededor del altar todo el día, puedes cortarte, puedes hacer lo que tú quieras, pero no recibieron voz. Es decir, no hubo palabra, no hubo conocimiento, ni respuesta, que a lo mejor se puede responder sin palabras. No hubo ningún tipo de guía ni de dirección de parte de Baal, porque Baal no existe. Ni nadie que escuchara, no hubo ninguna presencia, no hubo compañía, ningún oído se prestó a escuchar a estos profetas. Vamos ahora a observar qué hizo Elías. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: «Acercaos». Así lo hicieron, como el altar del Señor estaba en ruinas. Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en la que cabían 15 litros en cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: «Llenad de agua 4 cántaros y vaciadlos sobre el holocausto y la leña». Luego dijo: «Volved a hacerlo», y así lo hicieron. «Hacedlo una vez más», les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: «Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón». En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: «El Señor es Dios, el Dios verdadero». Luego Elías les ordenó: «Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno». Tan pronto como los prendieron, Elías hizo que los bajaron al arroyo Quisón y allí los ejecutó. Elías se ha mantenido a la espera mientras estos profetas montaban todo su espectáculo religioso.
Bueno, también ha metido un poquito de cizaña, incluso se ha burlado un poquito de ellos, pero llega el momento y Elías llama al pueblo a acercarse a él. Los quiere cerca, involucrados con lo que va a suceder. Elige 12 piedras y desde este momento cada cosa que va a hacer Elías está cargada de simbolismo. 12 piedras para reparar un viejo altar derruido que estaba en el monte Carmelo. Lo que quiere decir también que ese altar es un símbolo de la realidad espiritual del pueblo. En otro tiempo ahí se adoraba a Yahvé, pero ahora el altar está derruido. Hay que empezar a repararlo. Y él coge 12 piedras, exactamente igual que tantas otras veces en la historia del pueblo. 12, una por cada tribu. Hay que reparar a Israel. Además elige 12, no 10. Y recordarás que el reino se había dividido. Y Israel solo son 10 tribus. Pero ven 12. Cada gesto de 12 les está recordando que están divididos del sur. Y se están aliando con Fenicia en lugar de reconciliarse con sus hermanos. Cada cosa que está haciendo Elías está cargada de simbolismo. Aparte, eso les lleva, sin poder evitar, al origen de las 12 tribus, al pacto con Yahvé. Porque Baal no ha dado origen a este pueblo, es Yahvé el que ha dado origen a este pueblo, el que los ha rescatado, el que les ha dado la ley. Bueno, él repara el altar en el nombre de Yahvé y hace los preparativos, pero involucra al pueblo y a las tribus en esos preparativos y les pide algo completamente loco de nuevo. Loco, porque está queriendo que eso se encienda con fuego. Pues les pide que llenen 4 cántaros de agua y que los vuelquen encima de los preparativos. Imagínate la leña, el animal cortado en pedazos y eso quieres que coja fuego, ¿no? No sé si alguna vez has intentado encender una barbacoa y no eres nada habilidoso como yo y te tiras media hora intentando que aquello... Imagínate que le echaras 4 cántaros de agua. Pues eso se lo pide 3 veces. Así que fueron derramados 12 cántaros de agua sobre ese altar que iba a ser un holocausto. De nuevo, un cántaro de agua por cada tribu. Aquello rebosó de agua. Un cántaro de agua por cada tribu. Como simbolismo, de nuevo, como si fuera lo que cada tribu de Israel está haciendo con Dios. Intentar apagar su fuego. No hacerle caso, no prestarle atención. El resultado es que el altar, el holocausto y hasta la zanja que él había marcado alrededor quedaron completamente anegadas de agua. Seamos un poquito como Israel también y preguntémonos qué agua estaremos nosotros derramando sobre el fuego que Dios quiere encender en nuestros corazones. El tiempo avanza y llega la hora de la ofrenda vegetal, una de las muchas ordenanzas que tenemos en el Levítico. La ofrenda vegetal podía ser de diversas maneras, pero la básica, la fundamental, se hacía con harina y aceite. Y a mí me encanta pensar que Elías traía un poquito de la harina y del aceite con el que Dios le había alimentado en Sarepta. ¿Recuerdas Sarepta? No habrá harina, no habrá aceite, pero él estuvo 2 años comiendo de la harina y del aceite que Yahvé le proveyó. Y me imagino que trajo un poquito aquí, o me gusta pensar que trajo un poquito. La ofrenda vegetal nunca tenía que llevar levadura. ¿Sabes el elemento de la levadura en el Nuevo Testamento? Nada mezclado. Cuidado con la levadura de los fariseos. No esté mezclado, tiene que ser puro, tiene que ser sin mezcla. No podéis seguir apoyándoos en 2 muletas, no podéis estar mezclados, no podéis servir a 2 señores, tenéis que determinar vuestra elección. Y Elías levanta una oración en los versículos 36 y 37, y tienes que ver la esencia de su oración breve, refiriéndose a Abraham, Isaac y Jacob, Israel, quien da nombre al país, a las tribus que están ahora frente a él, con una petición sencilla, directa, sin una maratón de palabrería, ni éxtasis, ni liturgias vacías. Porque la verdadera espiritualidad no depende de formas, nunca depende de formas, sino de sinceridad, de honestidad, de humildad y de reconocimiento de quién es Yahvé. Y dentro de eso, las formas pueden ser muy diversas. La petición consiste básicamente en 2 puntos. 1, Yahvé, que sea manifiesto hoy que tú eres el Dios verdadero, que esto no es cosa mía. Esto no es cosa mía, sino que tú eres el Dios verdadero. Número 1. Y número 2, que este pueblo sepa que tú eres el Dios verdadero y que haces volver sus corazones. Esa es la oración que hace Elías, porque nuestros corazones no vuelven solos. El altar no se repara solo, y el fuego tampoco es nuestro. El fuego es de Yahvé. Tras finalizar su oración, fíjate que el texto vuelve a ser muy escueto, muy directo. Fuego del cielo cayó
y consumió el holocausto, la leña, las piedras y hasta el polvo. No sé qué temperatura tiene que tener el fuego para realmente quemar y secar todo el agua y todo el holocausto y hasta el polvo. Tiene que ser un fuego consumidor. Pero el fuego de Dios lo consume todo, es capaz de consumirlo absolutamente todo. De hecho, eso es lo que pasa aquí, que lo consume todo, no hay nada que lo pueda apagar. Pero sí que puede ser rechazado. Puedes rechazar el fuego de Dios, no quererlo, irte por el camino de Baal. Esa es la oferta de Elías. Elige, ¿quieres ir con Yahvé o te quieres ir con Baal? Todos los que vieron lo que sucedió, todos los que lo vieron, dice el texto, cayeron sobre su rostro reconociendo que Yahvé era el único Dios verdadero. Y tú tienes que verlo también para reconocerlo. Si no lo ves, no podrás reconocerlo. Necesitas verlo con tus ojos, no que te lo cuenten otros. Necesitas sentir el fuego de Dios, ver el fuego de Dios, ver cómo el fuego de Dios consume cualquier cosa que se ponga en su camino. No hay agua que tú puedas derramar sobre el fuego de Dios que impida lo que Él consume. Y Elías va a involucrar también al pueblo en una parte final que a veces nos gusta evitar por el grado de violencia que se le supone, que está ahí, que es constante, que ninguno escape. Los profetas de Baal, esos hombres os han estado engañando, han estado conduciéndoos por malos caminos. Ahora el pueblo ha reaccionado, ha visto que Dios, que Yahvé es Dios, el Dios verdadero, y que Baal no existe, que es una mentira, que es falso. Y esos 450 hombres llevan años engañándoles. Incluso en la hambruna en la que todos están pasando hambre, están comiendo de sus impuestos, gracias a Jezabel. Esos hombres que no escapen, porque no podemos dejar nada con vida que nos aleje de Dios. Mientras tú dejes con vida cualquier cosa en tu vida que te aleje de Dios, eso te va a alejar de Dios, porque Dios no se comparte. O eliges a Dios o eliges otra cosa. No puedes estar con Dios y con los ídolos, con Baal, con Asera, con cualquier otra cosa. Tienes que elegir. Mientras viva en nosotros cualquier otro Dios, cualquier ídolo, cualquier falsedad, estamos renunciando al pacto de fidelidad y lealtad que hicimos con Dios cuando Él se reveló a nosotros, cuando Él se manifestó para nosotros como nuestro Dios. Necesitamos el fuego de Dios. Y tú que estás escuchando esta predicación ahora, te digo una cosa, si no recibes el fuego de Dios en tu vida, escuchar esta predicación no va a tener ningún sentido para ti. Por eso quiero acabar orando, porque yo mismo, que la he predicado, necesito que el fuego de Dios alcance mi vida y que consuma todo lo que tiene que ser consumido, porque si no es así, tampoco me sirve de nada haberla predicado. Así que quiero orar por ti y quiero orar por mí. Quiero orar porque no seamos como Israel, porque no seamos ciegos, porque no nos desviemos, porque no nos apoyemos en dos muletas, porque arrojemos las muletas, porque reparemos al altar y para que dejemos que el fuego de Dios realmente arda en nuestros corazones. Si estás en casa o donde me estés viendo, ora conmigo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por guiarnos, gracias porque sí que hay voz contigo, tú sí que escuchas, tú nos das palabra y tú nos guías, Señor, no nos abandonas en un vacío, porque tú sí eres real, tú sí existes, tú eres la vida, eres la verdad, eres el camino, no hay otro y no queremos estar apoyados en nadie más, solo en ti, Señor, que nos has resucitado, nos has levantado de nuestra cojera y nos haces caminar. Los cojos bailan contigo, Señor. Gracias porque el fuego es tuyo, no es mío, Señor. Yo no puedo encender nada, nada puedo encender. Al contrario, yo soy torpe y no dejo de echar agua sobre tu fuego constantemente y apago tu espíritu en multitud de ocasiones. Pero por favor, perdónanos, perdónanos, Señor, y trae tu fuego. Trae tu fuego que consume nuestra maldad, que consume nuestra ceguera, nuestra incapacidad de vivir de acuerdo a lo que tú deseas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, para el bien nuestro y de otro, Señor. Ayúdanos a regalar a la siguiente generación una herencia espiritual que señala hacia lo eterno, Señor, no hacia lo carnal, no hacia lo terrenal, no hacia los beneficios que tú das, porque tú también das todo lo necesario, Señor, das de comer y nos vistes, pero eso no es lo más importante. Lo importante es nuestra relación contigo y entender que hemos nacido para reconocerte, para darte gloria, para servirte y para, a través de eso, amar y servir a los demás. Por favor, Señor, enciende mi corazón, enciende nuestro corazón, necesitamos tu fuego.
Por favor, te lo pido en tu santo nombre. Amén. El Señor te bendiga.